Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su podcast Partos sin filtros. Mi nombre es Félix Molina y conmigo está Brenda Hola. Ramírez. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que yo creo que es muy relevante para todas las mamás que están embarazadas y están en busca de este sueño o esta expectativa de tener un parto natural, ¿no? Y bueno, existen muchas cosas que se escuchan alrededor. eh, a veces, incluso pueden sonar muy atrayentes, otras pueden sonar a lo mejor, como, eh, por los profesionales, a veces las pueden minimizar, Superfluas. Ujú. como que las ponen a un lado, pero hoy queremos platicar con ustedes desde el punto de vista de la evidencia científica, o sea, ¿por qué estas recomendaciones que vamos a hablar son efectivas? ¿Cuál es su soporte, en la literatura científica? Y cómo pueden tener acceso a ellas de una manera segura, de una manera fácil, porque la verdad es que yo creo que todas estas que vamos a nombrar el día de hoy son muy fáciles de tener o adquirir, ¿no? Entonces, no requieren de muchas cosas sofisticadas. Y bueno, pues para empezar, yo quiero, digo, platicar sobre la primera cosa que es elemental o primera, elemento, vamos a decir, elemental, que es un adecuado acompañamiento en el trabajo de parto, ¿no? Ya sea por una persona profesional, como es una dula, y también por la pareja, porque Claro. a veces se confunde y piensa que la pareja puede hacer lo que la dula hace o que la dula puede hacer lo que la pareja hace y definitivamente no. No se debe tener por qué elegir entre una y otra. Así es. Y desafortunadamente existe todavía la perspectiva de algunos profesionales e incluso de muchos hospitales a minimizar el papel del acompañamiento en el trabajo de parto, ¿no? Brenda, de tu perspectiva, tú como dula y acompañante de parto, ¿qué le ofreces a una mujer en este camino? Bueno, aquí una de las cosas súper importantes, una es primero conocer las expectativas de ella ante su trabajo de parto y nacimiento y cómo desea vivirlo en conjunto con su pareja, ¿no? Entonces, al saber esto, pues es importante como también como dula saber qué herramientas se pueden ofrecer a la pareja o al acompañante en esos momentos. ¿Por qué? Porque hay momentos en donde obviamente la pareja es la que va a estar con ella y puede aprender ciertas medidas de confort, ¿no? Y de a partir de ahí también es de estas necesidades que cada mujer tiene, es en qué nos debemos enfocar, en la parte emocional o en la parte física. Yo siento que la parte física, sinceramente, es como la más sencilla y la parte emocional es la que de alguna manera hay que trabajar en este aspecto, desde lo más establecido que son los miedos hasta ciertas circunstancias que a lo mejor en algún momento dado las mujeres tienen del miedo a hacer popó en el parto, ¿no? Entonces, esto es algo que se tiene que platicar a profundidad y con base a ello, justamente saber qué nos puede ayudar, cuál medida de confort se puede utilizar y cuál es la más razonable para esos momentos. Sí, y es que yo creo que muchas veces algunos profesionales de la salud, incluso los hospitales, consideran que el papel de la dula es algo, vamos a decir, prescindible, que es únicamente a lo mejor un hombro para la mamá en cierta forma para apoyarse en un momento determinado, pero la verdad es que el trabajo va mucho más allá, ¿no? De únicamente una caricia en la espalda y un tú puedes, ¿no? O sea, Cuando se es necesario, sí, efectivamente. claro. Entonces, aquí el punto importante es que, desde el punto de vista científico, ¿qué nos dice la literatura médica y qué nos dice? Hay una revisión muy importante en la Cochrane. La Cochrane es un sitio que podemos encontrar en Internet, que es prácticamente una base de datos que hace un análisis de diferentes estudios clínicos e integra a través de todos esos estudios lo que es como consensos o a lo mejor recomendaciones y la importancia de esto es que prácticamente son de muchos países, de muchos espacios, ¿no? Entonces, cuando se hace una revisión sobre los beneficios del acompañamiento, pues sale pues que va mucho más allá de únicamente un confort emocional o un soporte emocional. La presencia de una dula en una sala de partos prácticamente incrementa las tasas de partos vaginales. Sí, en un porcentaje bastante alto. Esto dice que tiene un impacto
positivo y reduce de esta forma la posibilidad de que el parto requiera algún tipo de cesárea. También tiene un impacto positivo en el manejo, la gestión del dolor. De esta forma, reduce la necesidad de utilizar una analgesia obstétrica o una epidural y de esta forma igual mejora o acorta los tiempos del trabajo de parto. Todo esto tiene un impacto positivo en lo que vienen siendo las calificaciones de APGAR que tienen los bebés. El APGAR es una calificación muy básica que se establece en los primeros minutos de vida, en el cual se establece a través del aspecto del bebé, la respiración, la frecuencia cardíaca y otros parámetros, pues qué tanto adaptado está el bebé a lo que viene siendo el ambiente y qué posibilidad de requerir algún tipo de apoyo por parte del neonatólogo. Entonces, imagínate que todo eso es únicamente por tener a una A una persona persona más ahí. dentro del equipo que pueda brindar este acompañamiento. ¿Y por qué? Porque pues prácticamente la dula no solo está ahí observando. Digo, sí tiene un papel importante porque su principal herramienta es la observación, Exacto. pero simultáneamente tiene que haber una reacción que no necesariamente implica una acción. O sea, la reacción puede ser la espera, puede ser el acompañamiento a través de la pura presencia, El sostén. la guía en la respiración, Así es. puede ser también esas palabras que de repente te hacen recordar por qué estás ahí, por qué estás en este camino, por qué no elegiste alguna intervención de una cirugía, te hace recordar todas las expectativas, cómo planeaste este nido, cómo lo piensas que crecer. Entonces, definitivamente vamos a leer un texto textual, o sea, para una cita textual de la Cochrane, que es: el apoyo continuo durante el parto puede mejorar los resultados para la madre y para el bebé sin tener ningún efecto adverso identificado. O sea, prácticamente el acompañamiento es aquella herramienta que no tiene efecto secundario Ninguno. negativo Sí. y Exacto. tiene un impacto claramente probado a nivel de investigaciones científicas, ¿no? Entonces, ya es prácticamente una recomendación incluso en las mismas guías de la OMS para una experiencia positiva en el parto, en el cual dicen, sí, vamos a tener dulas, vamos a tener este acompañamiento durante el proceso de trabajo de parto para que las mujeres puedan incrementar sus tasas de partos vaginales sin requerir de intervenciones médicas agregadas. O sea, eso es una maravilla que lo tengamos disponible y es una tristeza que en algunos centros, hospitales, esté minimizado su papel y que algunos médicos o profesionales no los reconozcan de la forma en que deben de ser, ¿no? Sí. Así es, así es. Sí, y bueno, si no se tiene la parte económica, etcétera, para esto, pues al final que la pareja debe de estar ahí, ¿no? Un acompañante es esencial. Sí, definitivamente. Muy bien, pues vamos con el punto número 2 de nuestro listado de cosas que deben estar presentes en tu parto. Así es, y que también es súper importante, es justamente lo que es el movimiento libre y las posiciones justamente para el parto, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que debe de entrar en una mentalidad totalmente abierta, porque el movimiento es fundamental, ¿no? Por ahí hay incluso, vamos a decirlo así, diplomados en donde está interviniendo Nuria Vives, que habla justamente de parir en movimiento y de la importancia que esto tiene a no mantener a una mujer estática, ¿no? Muchas mujeres incluso durante su experiencia van a indicar que hasta las contracciones cuando uno está sentada o acostada se vuelven más dolorosas todavía que cuando se está en movimiento. Entonces, yo quiero darles un pequeño tip y que es bien importante, me han mostrado a lo largo de todo este tiempo de experiencia, y es pensar que nuestra pelvis justamente es como una mariposa. Ujú. Las crestas ilíacas son las alas. Y entonces, en el momento del parto, una de las herramientas corporales que tenemos importantísimas es nuestra propia pelvis. Y en esa pelvis está instalada una mariposa que tiene que aletear, que tiene que moverse, que tiene que cambiar de estructura justamente para lograr su proceso. Entonces, cuando nosotros visualizamos esto en nuestro cuerpo, entonces podemos entender un poco más la fisiología del cuerpo y ayudarlo durante el proceso del parto. Es que es elemental comprender esta parte. La pelvis
que es esa estructura que básicamente es el soporte de la parte más inferior de nuestro cuerpo, Así es. no está soldada ni está fija, o sea, Ujú. tiene articulaciones. Y si bien no tiene un movimiento tan amplio como puede ser nuestros brazos o nuestras piernas, sí tiene un cierto movimiento que a través del movimiento, a través de las posiciones en cuclillas, de los 4 puntos, de las asimetrías, hacen cambios importantes en la parte interna del espacio de nacimiento, Así y es. esto favorece que el bebé pueda tener más oportunidades de descender. Y esto no solamente es algo que decimos desde la parte más obvia, que es la inspección o la observación. Esto tiene un respaldo clínico. Hay revisiones en la Cochrane también que hablan sobre cómo el movimiento en el parto puede reducir hasta más de 1 hora la duración de tu trabajo de parto. Que estén Imagínate, un diez estáticas. por ciento menos de tiempo por estar en movimiento, y que también tiene un impacto positivo en la reducción de las cesáreas y en las complicaciones a nivel del sufrimiento fetal o de la asfixia perinatal. Entonces, definitivamente es una herramienta que igual está al alcance de la mano, es muy útil, que permite que la mujer no solamente tenga una progresión más noble del trabajo de parto, sino que requiera una menor cantidad de intervenciones. O sea, la mujer que tiene movimiento es menos probable que pida una epidural, ¿sí? Y esto ayuda muchísimo a que, pues, el trabajo de parto progrese. Y como platicábamos anteriormente, no tiene efectos adversos secundarios, no tiene complicaciones derivadas de esto, sino todo lo contrario. El no emplearla, el no considerarla en tu trabajo de parto es el verdadero problema, ¿no? La vieja escuela que habla sobre que las mujeres tienen que estar acostadas todo el tiempo, en la camita, que porque se van a caer, que porque Se van a cansar. se van a cansar o porque están mejor así, es una farsa, es una falsa. O sea, definitivamente es una situación que debe de cambiar ya en los centros de nacimiento, que debe de cambiar en los hospitales. La mujer necesita movimiento y necesita espacio para poderse mover, necesita herramientas para facilitar ese movimiento, una pelota, un rebozo, una escalera kinestésica, o sea, vaya. Existen una N cantidad de herramientas que tampoco son indispensables. Definitivamente todo se puede hacer con un banquito, una cama y Un un poquito sillón, de lo que sea. creatividad, Sí. y se hace toda la diferencia. Y esto va a generar justamente que la mujer tenga un parto. Y esto viene desde la fisiología. Las posiciones verticales, especialmente a través de la gravedad y la propia, vamos a llamarla de alguna forma, arquitectura interna del cuerpo de la mujer, están diseñados justamente para eso. La fisiología del parto pide la verticalidad, ¿sí? Pide que no una mujer esté acostada, lo exige. Cuando una mujer está acostada, va a parir en contra de todo lo que es la naturaleza. Y esto es algo muy importante que se tiene que grabar en la mente, porque los ejes tanto de la mamá como del bebé tienen que estar alineados para que el parto fluya. Y que además a lo mejor voy a decirlo en un aspecto tal vez un poquito de algo rosita, ¿no? Pero la gravedad del propio planeta, de la Tierra, es importante, o sea, ayuda, vamos a decirlo así, es como si el centro de la Tierra le dijera, bebé, ven a mí, ¿no? Entonces, las posiciones, la verticalidad, el mismo planeta ayuda a esto, ¿no? Para que vamos a decirlo así, beneficie durante el parto, y para ello se necesita justamente este movimiento. ¿Y cómo se siente uno cuando te limitan? O sea, cuando te dicen tienes que estar aquí acostado, Ah, sí. o sea, como persona, al menos uno se siente enfermo, uno se siente Enfermo, sí, incapaz, se sí. siente desarmado. A cuando te dicen Invalidado. muévete, Así es. actívate. O sea, es una sensación totalmente diferente. Entonces, a nivel de la psique emocional, definitivamente el movimiento también tiene es un elemento indispensable, para poder trabajar y sentirse que estamos haciendo algo. O sea, son pocas cosas las que a lo mejor podemos, como personas externas o por la misma madre, hacer para que el parto fluya. Y esta es una de las herramientas más importantes. Sí, y que además esto también le permite a la mujer el escuchar su cuerpo, el también, ¿cuál es esa necesidad? ¿Cuántas mujeres no nos ha tocado que me dicen, no, esta no, prefiero esta, me siento mejor de esta forma, mejor quiero caminar, mira, mejor en cuclillas, ¿no? Entonces, esto es algo también importante, el escuchar el cuerpo, el saber cuáles son las necesidades de la propia mujer ante el movimiento para favorecer su cuerpo. Eso le va a permitir a ella sentir que está apoyando su proceso y se va a sentir confiada hacia el nacimiento de su bebé. Entonces, para concretar este punto es muy importante tener en claro
que el movimiento no solamente es una herramienta para que la mujer se sienta libre, es una herramienta fisiológica necesaria, indispensable para el parto. Incluso yo pondría como que así, una cosa que se debe de hacer para que el parto pueda fluir. Entonces, si estás planeando tener un parto natural, tienes que considerar que el espacio de nacimiento donde estás pensando, considerando tener tu bebé y que las personas que te acompañan favorezcan justamente el movimiento, porque sin él posiblemente caigas en necesitar más herramientas o apoyos que no son necesarias si el movimiento está O que presente. tal vez se alargue un poco el tiempo, ¿no? Sí, Tenemos también ahí a favor, junto con el movimiento, la relaxina, ¿no? sí, Esta hormona que también apoya justamente para la flexibilidad de cada uno de los músculos, ligamentos, etcétera. Y que todo está, vamos a decirlo así, a nuestro favor durante el cuerpo de manera sabia para poder llevarlo a cabo en el proceso. es correctísimo. Y pasando a nuestro siguiente punto, que es justamente las medidas de confort. Yo creo que cuando hablamos de tener parto y cuando decimos sin epidural, Ujú. muchas veces las personas que tal vez no hayan pasado por este proceso o que no lo conozcan, pues imaginen una mujer en agonía total, ¿no? O sea, con un sufrimiento y dicen, ¿para qué pasar por eso? Mejor ponte una epidural y con Claro. todo eso maneja. Pero ¿qué pasa cuando nos ponemos a observar qué opciones tenemos para la epidural? O sea, ¿qué herramientas podemos utilizar? Y cabe mencionar que no hay una universal que le funcione a todas. O sea, existen diferentes herramientas porque el dolor en el parto es necesario, Así es. sí, es necesario, es parte de cómo el cuerpo se comunica con la mente y le dice aquí sí, aquí no, Así es. y cómo bebé también transmite su comodidad o su necesidad a través de activar o detonar ciertos movimientos o ciertas actitudes, ¿no? Entonces, aquí tenemos una gama grandísima. Y para poder platicar un poquito del dolor, quiero que entendamos que la fisiología del cuerpo humano está integrada de forma que tenemos diferentes vías, vamos a decirle así como sensores en todo nuestro cuerpo, que nos llevan y transmiten a través de unos pequeños nervios que son como, bueno, imaginemos como una cablería interna eléctrica que viaja a través de todo nuestro cuerpo, se reúne en nuestra médula, asciende a través de todos los tractos hasta el cerebro y llega hasta la parte que es la corteza o el neocórtex, que es la parte más intelectual, ¿no? Entonces, para que nosotros percibamos el dolor, es un camino largo que se recorre muy rápido En porque las cuestión de terminaciones microsegundos. son muy rápidas, pero al final del día están ahí. ¿Qué sucede con todo ese dolor? Imagínense ustedes que las contracciones y la presión en la cabeza de un bebé y las sensaciones sobre las articulaciones, cómo impactan y cómo se perciben por la mujer, ¿no? Todas estas vías van viajando a través de diferentes terminaciones nerviosas hasta llegar a lo que viene siendo el El cerebro, ¿no? cerebro. Pero no es un camino de una sola, de un solo tirón, sino Ujú. que tiene como pequeñas estaciones, vamos a llamarle, imagínense como un ferrocarril que tiene diferentes paradas. Entonces hay una parada que va justamente a donde se reclutan las primeras neuronas, después viaja a través del sistema nervioso central, a través de lo que viene siendo los diferentes tractos que se encuentran en la médula espinal. De ahí hace confluencia con diferentes terminaciones, porque no solamente tenemos terminaciones para el dolor, tenemos terminaciones para el tacto, que nos da sobre la temperatura, nos da sobre la vibración, Ujú. sobre la presión. Entonces, todas esas terminaciones van viajando a través de las mismas vías, como vías alternas, y hacen escalas en diferentes puntos. Hacen escalas en donde guardamos nuestros recuerdos, en la amígdala, en donde guardamos nuestros sentidos de reactividad en el sistema reticular, en donde tenemos estaciones relacionadas con los sentidos que interfieren, hasta llegar hasta el cerebro y el neocórtex, que es donde procesamos intelectualmente lo que estamos percibiendo. Entonces, ahí entendemos que el dolor viene modulado, ¿sí? Viene modulado por las sensaciones que tenemos alrededor, viene modulado por nuestros propios recuerdos, viene modulado por lo que estamos percibiendo del entorno en ese momento, lo que nuestros sentidos nos dicen, nuestro olfato, nuestra escucha, nuestra vista, Claro, el sentido del tacto. y se llega hasta el neocortes, donde lo procesa de forma ya, vamos a decir, consciente. Ujú, Entonces, gran parte de esta percepción viene del subconsciente. ujú. Y de ahí se desprende toda la gama de oportunidades o de herramientas que existen para lo que viene siendo el manejo del dolor.
Ujú. Hablemos a lo mejor de algo tan sencillo como es el uso del agua, la hidroterapia durante el trabajo de parto. Tal vez lo más conocido o lo que más llama es el parto en agua, Ujú. que bueno, el parto en agua es una modalidad diferente de atención del parto, no es algo tampoco que sea eh, exótico, innovador, es algo que se ha realizado desde hace muchísimos años y no necesariamente involucra el nacimiento en sí, se puede utilizar de medida eh, de apoyo durante el trabajo de parto. Ujú. Imaginen ustedes la percepción de la sensación de dolor a través de todo el cuerpo de una mujer. Cuando se sumerge en una tina caliente, ¿qué despierta en eso? Primero, lo más básico, la sensación térmica. Ayuda. ¿A quién no le relaja el agua tibia? Sí, claro. A una entrada de agua caliente activa inmediatamente todos nuestros sentidos, o todas nuestras sensaciones, mejor dicho, de temperatura, incluso el mismo movimiento que produce el agua cuando nos estamos acomodando en la tina. Meciendo, sí. Todas esas sensaciones van y en lugar de que únicamente viaje al cerebro la sensación del dolor, se empieza a acompañar de sensaciones Así placenteras. es. Y esto hace que la sensación de dolor se perciba de menor Se intensidad. disminuya. Así Además es. de todo esto, al viajar y llegar a través del cerebro, podemos evocar sensaciones de tranquilidad, de cuando a lo mejor nos hemos echado un baño en la tina solos, con la espumita, o de repente cuando hemos estado con nuestra pareja, y despierta todas esas sensaciones, esas emociones, Ujú. que van a influir de forma positiva también en lo que viene siendo la experiencia o la sensación de dolor, y que al final del día van a tener un impacto positivo. Sí, y que Entonces, aquí entra voy a llamarlo así, este juego de palabras que es la famosa epigenética, ¿no? En donde además de evocar sensaciones placenteras tal vez vividas anteriormente por alguna situación que a mucha gente le gusta disfrutar del agua tibia, se evoca también y se habla de el parto en agua acerca de esta conexión que tenemos nosotros mismos con nuestra propia gestación, ¿no? Que la tina es como el útero, que justamente el agua caliente es como este líquido amniótico y que nosotros estamos inmersas en esta misma situación. Entonces esto nos provoca esta seguridad, esta protección. ¿Por qué? Porque la misma tina hace que tengamos un espacio personal, no permite que haya alguien ahí cerca, por decirlo de alguna forma, entonces permite que la mujer esté conectada consigo misma, como cuando ella se encontraba en el útero de su madre. Entonces esto también evoca justamente estas memorias celulares y corporales de su propia gestación que le permite mantenerse en paz y por eso es beneficioso. no, y desde el punto de vista científico tenemos evidencia que lo soporta, Así o sea, es. que habla sobre cómo el uso de la inversión durante el trabajo de parto reduce de forma significativa la necesidad de una epidural, Así es. mejora todavía aún las sensaciones para el pujo durante el parto y esto reduce de forma significativa también la presencia de laceraciones o desgarros de Exacto. severidad. Y además de esto, la experiencia de la mujer en el nacimiento es totalmente diferente. Ujú. O sea, ojo, no necesariamente decimos que todas las mujeres deban de parir agua, Ujú. ni que tengan que tener la tina, pero pudiera ser una herramienta para aquellas que lo necesiten, que es algo muy accesible, con cero riesgos relacionados. O sea, porque el parto en agua, al día de hoy, a través de todas las revisiones que se han hecho, incluso de las asociaciones más importantes, no tiene relación con algún efecto adverso secundario ni para la mamá ni para el bebé. Así es. Pese a lo que a lo mejor, eh, vamos a decir de alguna forma, la obstetricia obsoleta pueda pensar a través de sus propios prejuicios, porque desafortunadamente en medicina existe mucho eso. A veces, especialmente en este punto del embarazo y del parto, existen muchos prejuicios personales de los profesionales de la salud, Y falta de información, que además. antes de poder justamente consultar y revisar, les es más fácil emitir un juicio personal Fuerte. sobre lo que viene siendo una evidencia que tiene un respaldo científico avalado y no solamente por un estudio chiquitito, sino tiene estudios multicéntricos, tiene recomendaciones de las guías NICE de Inglaterra, tiene recomendaciones de las guías incluso de la COG, que ya hablan sobre el parto en agua como una herramienta útil para las mujeres sin tener reportadas de complicaciones o incidencias que requieran que se valore de una forma diferente, ¿no? Entonces, si tienen la posibilidad, adelante, es una herramienta útil.
Si no tienen la posibilidad, no se preocupen, existen otras herramientas que también se pueden emplear para ello y sobre todo estar conscientes de que existen la posibilidad y sobre todo la posibilidad de informarse más sobre ello, ¿no? Así es, y que la realidad es que se puede utilizar como una herramienta, no como una finalidad. ¿Y qué piensas de las técnicas de relajación? Bueno, yo creo que sí ayuda muchísimo y las técnicas de relajación, insisto, no solo se aplican solamente para el parto, sino también para la vida cotidiana. Entre las técnicas de relajación podemos hablar de la respiración, podemos hablar de la meditación, podemos hablar incluso de la hipnosis o autohipnosis. Y la verdad es que esto funciona muchísimo porque también está comprobado científicamente que cuando una persona en específico está en un estado de relajación, el cuerpo de manera constante, si se hace esto, se elevan las inmunoglobulinas, ¿no? Al elevarse las inmunoglobulinas, lo que significa es que el sistema inmunológico se eleva. Tenemos una menor tendencia a tener la presión alta, porque nos mantenemos más tranquilas y más relajadas. Respiramos con una mayor seguridad, lo cual nos permite oxigenar nuestro cuerpo de una mejor forma y que esa misma oxigenación llegue a bebé de manera adecuada y al útero, ¿no? Entonces, esto es importante a privar a la mujer como, tengo un dolor, estoy contraída, ¿no? Entonces, es como, no, el mantener el cuerpo relajado permite justamente que el oxígeno que entra ahora sí que por nuestra nariz, llegue de mejor forma al útero y se oxigene bebé, obviamente, ¿no? Cuando nosotras no nos oxigenamos o no estamos relajadas, básicamente de manera a veces natural por el propio dolor, contraemos el cuerpo. Al contraer el cuerpo, entre más lo hacemos por mucho tiempo, se empieza a secretar ácido láctico. ¿Cuáles son las consecuencias del ácido láctico, no? Que se tira al otro día como si me hubieran golpeado de una manera espantosa, incluso hasta tener como una cierta ¿cómo se le dice? Privarme del movimiento adecuado porque me duele todo al moverme. Entonces, es importante sí tener estas técnicas, conocerlas, utilizarlas, practicarlas de manera Sí, constante. Ajá, o yo creo sea, que eso es muy importante sí, porque si lo quieres hacer de un día para otro, no se puede. no. O sea, no es por ser pesimista, pero la verdad es que todo este tipo de herramientas requiere un tiempo de preparación, o sea, como que de interiorizarlas y poder entender cómo funcionan, porque a lo mejor hay cosas que a mí me funcionan, o sea, hay tipos de respiraciones Así es. diferentes, hay técnicas diferentes, a veces, como dicen, la técnica de relajación es el movimiento. Ujú, A veces la técnica de relajación es el concentrarme en un punto específico ujú. o en una idea, que puede ser algo mental, algo visual, que puede ser algo auditivo, o bien puede ser a través de lo que viene siendo el canto, puede ser a través de la vocalización, o sea, existen diferentes herramientas. Entonces, si yo no me conozco a mí mismo y no reconozco en eso lo que a mí me hace bien o me facilita, pues Totalmente. al momento del parto es el peor momento para intentar mejorar. Mm, Digo, si estás en un parto y como dula o como profesional acompañando a una mujer y no tienes esas herramientas, pues puedes tratar de trabajar muchas cosas, pero tienes que abordarlas de una forma, más que todo como la mímica. A ver, repite, sígueme, acompaña, exactamente, el apoyo, el acompañamiento y sí, la mímica, la imitación de las ayudan cosas, así a esas es. personas, pero lo ideal es que tú puedas tener un trabajo, ¿no? Y lo que es una realidad es que la respiración es un pilar para el trabajo de parto, porque sin la respiración adecuada no existe un suministro adecuado para lo que viene siendo la oxigenación fetal. Y si no hay oxigenación fetal, empezamos a tener distrés respiratorio fetal, materno y fetal, y ya tenemos problemas porque ya no hay una buena oxigenación. Y esto conlleva a que requeramos alteraciones en la frecuencia cardíaca, la presencia de meconio y la necesidad a veces de una cirugía de emergencia por bradicardia, o sea, un latido cardíaco lento, ¿no? Entonces, incluso la hiperventilación que sucede por no saber o por ponerse demasiado ansioso también es perjudicial. Sí. Respirar demasiado rápido puede también conllevar a un incremento importante del CO2, que es esta parte del componente respiratorio, que puede incrementar lo que viene siendo la acidez en la sangre y también es perjudicial para lo que viene O siendo. respirar por la boca, ¿no? O sea, esto es como, ¿qué causa? Que la saliva se espesa, ¿no? O sea, básicamente
se privan un poco más de la energía. Es complicado y no se trata de tener unas super técnicas de respiración, incluso la propia respiración natural ayuda en el proceso, Sí, ¿vale? Lo hacerla que, consciente. exactamente, aquí hay algo bien importante, hasta cuando estamos en el trabajo de parto y de repente tenemos pensamientos intrusivos, ¿no? Narrativas, rumiantes en las cuales estoy pensando, "Ay, no voy a poder, es demasiado para mí, etcétera". Cuando nos enfocamos en simplemente respirar independientemente de la técnica, entonces estos pensamientos, esto que está en mi mente, se dispersa. Yo me acuerdo mucho de unas palabras de Nuria cuando platicábamos una vez en un curso que decía justamente eso, que hiciéramos conciencia de cómo era nuestra respiración durante los momentos de tensión. Así es. Y la mayor parte de nosotros, yo creo que me incluyo, ante una situación de tensión dejo de respirar. Ujú, Como que ujú, te pausas, ¿no? ujú. Y como que dejas de oxigenar como que para tomar la decisión rápida. Y debe ser justamente lo contrario. Así es. Sí, una forma de tomar una decisión es justamente a través de unas buenas respiraciones conscientes y profundas. Unas buenas Exactamente. inhalar fuerte, expandir la caja torácica, permitir que el aire se llene los pulmones y le exhalar lentamente. Hacer 3 o 4 veces esto nos permite de forma como que automática, como que entrar en un estado de mejor conciencia, a lo mejor decirlo de alguna forma, y poder tomar mejores decisiones a veces. Y eso lo vemos cuando nos agobiamos y sentimos que estamos así al tope, que es lo que muchas veces lo que hacemos de forma intuitiva, ¿no? O sea, a ver, dame un break, respiro, Déjame respirar, déjame claro. pensarlo bien y ahorita te respondo y ahorita te contesto. Entonces, esto en el parto es parte fundamental porque sin ello no hay progreso. Sí, que además, vamos a serlo sinceros, a lo largo del embarazo, el propio desarrollo del bebé dentro del vientre hace que todos los órganos se reacomoden, entre ellos los pulmones, de alguna forma tienen una cierta limitación en cuanto a la respiración. Entonces, con mayor razón, tenemos que respirar, ¿no? Día a día de manera consciente. Y de las otras herramientas que tenemos disponibles, por ejemplo, el masaje. Me Bueno, encanta, ¿no? Porque a veces dicen, pero cuando a veces platicamos, me tocan las consultas y me dicen, ¿y para qué quiero una dula? Y yo, bueno, es que es para parte del acompañamiento psicoemocional. Es que eso lo voy a hacer yo. ok, Bueno, pues para el masaje. Pero es que masaje, ¿por qué un ¿cómo masaje? para qué? O sea, masaje, o sea, no es un masaje. O sea, retomamos el punto de la experiencia o las percepciones que tiene el cuerpo. Desde Sí. la pura fisiología básica, básica, básica. Cuando nosotros o cuando cualquier persona, yo lo pongo muy, muy fácil. Por ejemplo, estás tú y te das un golpe en el codo. ¿Qué es lo primero que haces Automático. inmediatamente? Poner la Ay, mano. perdón. Te agarras y te empiezas a sobar. Así Entonces, es. ¿esto qué te genera? Confort, Un alivio, así es. un alivio transitorio, ¿sí? Pero ¿qué está pasando en nuestro cuerpo? ¿Cuál es la fisiología de esta respuesta? O sea, a través de una sensación aguda, porque puede ser un golpe muy duro que yo sé Claro. si te hinchó el brazo, o sea, no sé, ¿O te el te codo, calambró? claro, pero a través del masaje tú estás estimulando a través de la fricción, la temperatura, a través del movimiento, también estás estimulando la sensación de movimiento, de los sensores de movimiento. Incluso podemos hacer como vibraciones. Y esto genera que esa sensación de dolor que iba así agudizada, única, como en una autopista que va solita, de repente empieza a tener más sensaciones alrededor. Y esto reduce o obliga a que esta sensación se perciba de forma mucho menor. Ujú. Y esto es algo que se aplica en la fisiología. Es fisiología, como decía un maestro de bioquímica, de fisiología barata, decía. Porque es algo muy sencillo, es algo que viene, es básico en el entendimiento de la persona que estudia en las ciencias de la salud, que no puede ser posible que no lo apliquemos. O sea, es lo más sencillo que puede existir. Y el masaje, definitivamente, tanto como la vibración, son herramientas que son muy útiles para manejar el dolor en las primeras etapas del trabajo de parto, Ujú. especialmente en esos momentos en que la mujer está experimentando las contracciones, está experimentando ciertas incomodidades a través de una sensación de tacto, especialmente si la pareja o una persona de confianza se las proporciona, Sí. tienen un valor increíble. Sí, yo lo llamaría como apapacho, porque la realidad es que el contacto físico es muy importante. Raro suele suceder en algún momento en algún parto en que una mujer no permita que la toques. Yo puedo a lo mejor aventurarme a decir que más del 80% de las mujeres
necesitan ese contacto físico, ¿no? Y ese contacto físico, claro que tiene que ser respetuoso, claro que tiene que tener el consentimiento de la mujer, porque no solamente podemos llegar y, ay, te voy a dar un mensaje, ¿no? Es, pido permiso, te voy a tocar, mira, vas a sentir esta presión, explicar también lo que uno va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Y qué puedo decir cuando a veces una mano tibia, suave, simplemente toca la zona, ¿no? Pon tus dos escenarios. ¿Cómo te imaginas? ¿En una sala de partos tú sola acostada en una cama con las contracciones? ¿O en una sala de partos con, en la posición que tú elegiste, sentada con tu pareja abrazándote, dándote besitos, apapachándote en la espalda? O sea, definitivamente las experiencias de cada mujer va a ser totalmente diferente. Sí, y transmites tú también, vamos a decirlo, este calor, esta fuerza, esto. Yo les tengo que confesar, una de los diplomados, de los primeros que tomé fue justamente el ser terapeuta profesional en masaje. Y mis maestros me enseñaron la importancia del toque en el cuerpo con respeto, pero ayudando al proceso, sintiendo lo que la mujer o la persona siente en esos momentos, ¿no? Entonces, el masaje puede ayudar en un chorro de cosas. Yo recuerdo a una paciente que tuvimos que ella decía, no me hagas nada, solo masajéame los pies, no sé si te acuerdas. Y sí, así nos la pasamos en su parto. Y lo disfrutó terriblemente porque decía, eso es lo que a mí me ayuda mucho. Y para cada mujer es eso, muchas piden de masajito. El masaje me encanta, me ayuda, me gusta, me relaja, me hace sentir bien, porque es ese contacto físico apapachador que ayuda en el proceso. No, desde el punto de vista de la funcionamiento del cuerpo, el masaje libera endorfinas. Además. Y las endorfinas prácticamente son analgésicos naturales que nuestro mismo cuerpo está diseñado para preparar, para ayudarnos a contener y manejar las sensaciones de dolor. Así es. Entonces, como herramienta básica, un mosca que dijimos en el parto, está Es como palomita. muy bien. Hablando un poquito de la parte de la hipnosis. Yo me acuerdo cuando empecé, como salir de la residencia, y escuché hablar de la autohipnosis y la hipnosis, decía, o sea, yo me imaginaba el clásico, ¿no? Que te están así con el Con el relojito relojito así así de como ve que y te aquí. vas a no sé qué O plano el astral círculo. y ya no. Pero la verdad es que conforme fui entendiendo y estudiando qué es realmente la hipnosis, entendí que no es así como te lo pintan de repente en las películas o como a lo mejor Hipnotizarte. Ajá. no es que vayas a perder tú lo que viene siendo tu, tu control del cuerpo, sino todo lo contrario. Es una conexión interna muy fuerte y yo creo que me acuerdo cuando empecé me decían, es que tú haces autohipnosis, no te has dado cuenta. Ujú. Y yo, ¿cómo? Sí, cuando tú estás acostado y escuchas música y cierras tus ojos y te dejas llevar, ¿cómo te Sí. desconectas de todo lo que está alrededor? ¿No? Y cómo viajas a través de tu propia mente a ese recuerdo o a ese momento Ujú. de tu adolescencia, infancia, o O el de momento que cualquier tú tu vida, elijas. Sí. y recuerdas, y qué bonito es esa parte. O cuando practicas de repente algún deporte, por ejemplo, estás corriendo, estás tú solo corriendo, o de repente estás haciendo yoga con tu respiración, tú estás en un proceso de autohipnosis, porque Ujú. tu parte, tú te desconectas, no reconoces lo que está alrededor, únicamente estás centrado en tu propio movimiento, en tu propia existencia, y eso te genera tranquilidad, te da esa paz interna, y por eso es imposible que me digan ahorita, no, es que eso no sí existe, está aquí y lo hacemos todos los días. Así es. La diferencia en estos programas de Blissborn o de Hypnobird que Innovable. trabajan justamente es cómo puedes llegar a ese punto a través de meditaciones, a través de esta parte Scripts. Ajá. pues guiones prácticamente ya Sí. establecidos en los que tú vas memorizando. Y yo quisiera invitar a todas aquellas personas que no crean en escuchar una autohipnosis. Yo me acuerdo que la primera vez que la tuvimos con Barbara Harper, me sentí embarazado, ya sabes, o sea, como que te empiezan a decir y empiezas a experimentar cosas, o sea, sensaciones que dicen las mujeres de cómo la vida está dentro de ti, cómo fluye,
cómo se perciben las cosas diferentes, eh, te hace viajar a través de tus propios recuerdos. Te dice, cuando te dice, estás en la playa, cada quien imagino que tiene en su mente una playa diferente, ¿no? Una situación diferente y vas retomando todas estas partes, ¿no? Y bueno, este tipo de trabajo es muy bueno y lo hemos visto en muchísimas mujeres que la practican en el parto, como a través de esta herramienta y de la autohipnosis alcanzan 8, 9 centímetros Y están como si no y nada. están bien, o sea, Sí, están bastante bien, o sea, están conscientes, o sea, como que ya están, se asombran ellas mismas de haber logrado avanzar tanto, ¿no? sí, Y definitivamente, si entendemos cómo esto impacta en el manejo del dolor, podemos obviamente entender que desde el punto de vista de la evidencia científica también hay un respaldo y estudios serios que nos hablan sobre cómo reduce el tiempo de trabajo de parto, reduce el uso de analgesia obstétrica, de las mismas desgarros, porque al trabajar tu mente y estar eh, modulando tus propias sensaciones, tus pujos son diferentes, ¿no? sí. Y permite también el obtener una experiencia más vívida, una experiencia más amorosa y, ¿por qué no decirlo? También una experiencia placentera, porque también se habla justamente sobre el placer del parto. Bueno, pero eso ya es un tema así que tocaremos después, pero la hipnosis en realidad incluso se puede aplicar, como bien mencionas, en la vida totalmente cotidiana. Uno de los procesos importantes también es crear una neuroprogramación, o sea, a través de los scripts, a través de los audios, a través de todo este proceso, la realidad es que lo que queremos es como cambiar estos pensamientos tal vez negativos a unos pensamientos positivos. Habla sobre que el que cree, crea, ¿no? Entonces, el crear tu propio parto es justamente hacia donde se está guiando, ¿no? La hipnosis no solamente es desconexión, es relajación, es conexión corporal, es también permitirte que alguien esté contigo, por ejemplo, tu pareja, es permitirte que vengas en calma y tranquilidad del traslado tal vez de tu casa al hospital, es permitirte estar dentro de la tina disfrutando de lo que está sucediendo, es permitirte manejar el dolor o la intensidad de lo que está sucediendo a través de la respiración y a través de movimiento. O sea, no solo es quedarte estática, no, es utilizar tu mente a tu favor en este proceso, ¿no? Claro. Digamos que en este recorrido que les planteé inicialmente de este trenecito que viaja el dolor, la hipnosis se situaría prácticamente a nivel del neurocórtex, ¿no? O sea, de la parte del cerebro, vamos a decir, humano, y permite justamente modular todas esas sensaciones. O sea, yo quiero que se comprenda que tal vez no somos conscientes de la cantidad de estímulos que recibimos día a día. Sí, O sea, nuestro cerebro, aunque nuestro consciente está registrando a lo mejor en este momento la pantalla que tengo contigo, la parte inconsciente o subconsciente está registrando todo, está registrando el ruido del aire acondicionado, está registrando el movimiento que está atrás, el movimiento de las personas que nos la rodean, la temperatura, las temperatura, la luz que me llega de sensaciones, un lado. O sea, así es, todo esto, nuestro cerebro está al 100%, pum, activando toda esa información, la está recopilando, porque nosotros no apagamos nuestro sentido del tacto. así es. Nuestro sentido del tacto sigue encendido, o sea, sigo sintiendo donde estoy sentado, sigo teniendo mi respiración, sigo escuchando, sigo oliendo prácticamente. Entonces, los estímulos aferentes, o sea, lo que percibe mi cuerpo, está todo el tiempo presente, ¿sí? Imagínense en el parto, en el que las sensaciones están incrementadas al 100, o sea, las percepciones están más incrementadas, Ujú. pues todo eso puede ser muy agobiante. Sí, Entonces, ahí viene la importancia de trabajar mucho la parte del cerebro y justamente cómo poder modular todas estas señales, cómo puedo enfocarme en un punto y tratar de cerrar todos los canales para que yo pueda enfocarme en esto y controlar lo que está pasando a mi alrededor de una forma que no duele, de una forma que no cuesta, de una forma que es muy sencilla que tú y que puedes no controlar. es dañina ni para ti ni para tu bebé. Así es. Pero aquí hay un pequeño punto. La hipnosis o la autohipnosis no la consigues en el día del parto. No. Es una herramienta que se tiene que trabajar desde antes. Sí, mucho antes. Yo diría que hasta en cuanto te enteras del embarazo, empezar a practicarla es como maravilloso porque hay muchísimas técnicas y aquí no hay nada mejor que lo que acabas de decir.
Una de lo que se muestra dentro de justamente del proceso es que tu cuerpo es como un panel de control. Tú tienes que imaginar un panel de control. Y ese panel de control está todo, está, vamos a decirlo así, tu neocórtex, tus sensaciones del dolor, todas tus percepciones están en ese panel. Y entonces tú lo que vas a hacer es mover esos botones, esas palancas, oprimir lo que sea necesario para disminuir las sensaciones o incrementarlas, para que en este caso tú puedas bajarle al sonido o conectar con lo que está afuera, porque también parte de esto es lo que está afuera, incluso lo puedes asociar, ¿no? Em, no sé si les ha sucedido o te ha sucedido cuando uno medita. Hay veces que estás viendo la meditación y de repente te pierdes en el espacio y ya no escuchas lo que tal vez en tus oídos, en ese momento en los audífonos tienes. Y tu mente empieza a volar, ¿no? Y empieza a imaginarse otras cosas y empiezas a tener, vamos a decirlo, esta autohipnosis, ajá, hacia la relajación, hacia el interiorismo, vamos a decirlo así, del cuerpo. Y de repente acaba el audio y te despiertas. Y todo el mundo dice, es que me quedé dormido, me perdí. No pasa nada. O sea, es parte también de esa, vamos a decirlo así, desconexión hacia poder manejarlo de una manera diferente. Es más, los propios sonidos que están en tu exterior pueden beneficiarte para tú mantenerte relajado porque son parte de ese ambiente que tú mismo creas. Y todos tenemos formas diferentes. Sí. Digo, a lo mejor a mí me relaja la música, a lo mejor a ti te relaja ver cosas bonitas alrededor de ti, a lo mejor a otros le relajan lo que huelen. Entonces, ahí sí, definitivamente en el proceso vienen muchas cosas. Y bueno, ya para cerrar con este podcast, me gustaría hablar de un último punto, que es justamente los cursos de preparación al nacimiento. A ver, aquí yo quiero ser claro en el proceso. O sea, tengo sensaciones encontradas o pensamientos, porque por una parte, nosotros hemos dado cursos de preparación al nacimiento y fue una de las primeras cosas que hicimos juntos. Y la verdad, fueron experiencias muy bonitas, yo creo. Pero yo me acuerdo que un día nos volteamos a ver y decimos, o sea, realmente lo que estamos haciendo está teniendo un Un impacto impacto. positivo en las mujeres en el O parto. está funcionando para el O parto. sea, porque Sí. pues las mamás saben, entienden que es un trabajo de parto, las mamás comprenden cómo identificar y llamarnos, las mamás comprenden qué pueden notar, cuáles son las intervenciones más básicas o necesarias o indispensables y cuáles pueden ser, tomar sus decisiones, aprenden sobre los cuidados de recién nacido, los tips de lactancia, sí, sí se aprende, pero qué tanto realmente está impactando en cómo la mujer se contiene o evoluciona en el parto, y ahí dijimos, no estamos llegando al punto que queremos llegar. Y fue que cambiamos la estrategia y empezamos a trabajar de una forma diferente, con abordajes totalmente personalizados, o sea, de persona a persona y no enfocándonos tanto en la parte técnica o administrativa del parto, por decirlo de alguna forma, sino en la parte psicoemocional, cómo la mujer está viviendo el parto. Y creo que ahí hemos tenido una mejor respuesta porque podemos ya comprender que cada mujer requiere de cosas totalmente diferentes y podemos anticiparnos a esas necesidades personales, a veces de afectividad, a veces de seguridad, a veces de miedo que puede necesitar, ¿no? Y esto nos da mayor herramienta. Entonces, definitivamente, aquí yo creo que los cursos de preparación al nacimiento tienen un punto en este ciclo de miedo, tensión y dolor que reportaba anteriormente el ginecólogo Dick Red, que habla justamente sobre no es lo mismo entrar a una habitación a oscuras que a una habitación con las luces encendidas, ¿no? Cuando tú entras a una habitación a oscuras y no ves nada, pues entras con incertidumbre, con el miedo de tropezarte con algún mueble, con a lo mejor tirar algo valioso, no O sé. simplemente lo oscuro te da miedo. Que cuando tú entras y ya identificas dónde están las cosas. Entonces, prácticamente yo aquí pongo a este tipo de preparaciones. O sea, porque sí es cierto, ya identificando, bueno, ok, de aquí, de lo que voy a ver en el parto, estoy identificando qué es un trabajo de parto, entiendo cómo fluye un trabajo de parto, cuáles son las diferentes vertientes que pueden tener, comprendo cómo debo de escoger las cosas y todas esas áreas que son indispensables. Pero cuando hablamos de enfrentarte a
tus propios demonios, un curso no los va a poder tener. No, por eso es tan importante saber las necesidades y los miedos de cada mujer. O sea, creo que esa es una de las palabras o preguntas clave que hay que hacer. Una es qué está esperando de su preparación o del curso que se le va a otorgar. Otra, cuáles son sus necesidades. Y también justamente en el curso es como permitir esta escucha atenta de lo que las mujeres van comunicando al igual que sus parejas. Entonces, no siempre los cursos tienen que ser lineales, ¿no? No, definitivamente no. Y es que el problema es que, ¿qué pasa cuando yo les pregunto, no? ¿Y cómo te va con tu curso? Pues bien, pero como que a veces digo, ¿y qué es lo que más te ha gustado? Pues me gustó esto. ¿Y qué es lo que más no te, o sea, qué es lo que no te ha gustado? Dice, no, pues es que siento que estuvo lento aquí y como que me aburrí aquí, ya sabes. Y es que cada cosa es diferente para cada pareja. Hay gente que le llama más un punto que el otro. Y es donde a lo mejor cae el problema de los cursos que son grandes, De grupales. grupales, porque a veces no permite que una persona pueda preguntar o pueda aclarar sus dudas, o por miedo a participar en público, o pensar que a lo mejor lo que voy a preguntar es muy O ser tonto, juzgada. o ser juzgado porque lo que pregunta a lo mejor es algo que nada que ver, según, ¿sabes? Porque aquí hay que aclarar que la persona que es más crítica con una embarazada es la propia mujer embarazada. Así es. Sí. Es la más severa y la más dura, ¿no? Sí. Entonces, aquí es una realidad. Entonces, ¿qué diferencia hay de estar? O sea, yo se los pregunto a las mujeres, ¿no? Imagínate tú estar en un grupo de 5, 10, 15 mamás o parejas escuchando una plática. ¿Qué posibilidades hay de que tú puedas realmente preguntar lo que a ti te da miedo, a lo que a ti te llama o lo que a ti te preocupa? A diferencia de cuando tú trabajas de manera personal, con la intimidad de una persona con la que ya fomentaste una confianza del curso, con tu pareja en ese momento. Sí, incluso a veces, ¿verdad? Yo creo que te ha sucedido que en las mismas preparaciones personales, la mujer se reserva muchas cosas frente a la pareja, Sí, y hay ocasiones que las sesiones tienen que ser con ellas solas, nada solas, más. para poder abrir esas puertas y poder trabajar. Entonces, sí son herramientas que son útiles, definitivamente. El conocimiento nunca va a estar de más. Yo creo que sí deben de seguir existiendo los cursos de preparación al nacimiento, esta psicoprofilaxis, como le llaman, que tiene todos los componentes básicos. O sea, hay cosas que se pueden aprender en grupo. Se puede aprender en grupo el movimiento, se puede aprender en grupo La la respiración. respiración, a explorar diferentes técnicas de relajación. Sí, o sea, el curso de la más me parece algo que tiene sus componentes válidos, Claro, rescatables totalmente. pero no creo que sea suficiente para una preparación al nacimiento. Yo creo que tiene que ser algo complementado. Claro, te digo, aquí también va. Yo les digo a las mujeres, o sea, incluso no hay un único curso para todas. Y creo que tú que das las preparaciones al nacimiento lo das, ¿sabes? Desde que tienes esa primera entrevista, vas sondeando por dónde va el camino. Si va un curso enfocado al Blissborn o Hypnobirth, o va un curso más enfocado al movimiento, o va un curso más como conciso, porque hay personas que son muy analíticas, que quieren tener todo así. Les da paz tener claro las cifras, los números, las estadísticas. Y con eso se sienten súper fuertes. Y hay personas que eso se les va y ni lo tienen en cuenta y lo que les preocupa más es la parte personal, ¿no? Ujú, ujú. Y ahí es donde tienes que ir amoldando y personalizando cada una de las Sí, intervenciones. totalmente. Y también es importante saber que en la mayor parte de los casos la que más preparación tiene es la mujer y el caballero no. Entonces, ahí también el curso de preparación al parto no solo debe de identificar cuáles son las necesidades de la madre, sino qué tanta información, qué tantos miedos tiene también papá, qué tanto se quiere involucrar, ¿no? O sea, cuáles son todas estas, vamos a decirlo así, eh, tabús que de repente hay, como por ejemplo la sexualidad, ¿no? Y que se tienen que abordar también de una manera personal porque a veces en grupo no es posible hacerlo. Sí, eso es importante en esta parte, ¿no? Bueno, pues ya para finalizar y cerrar con este episodio, pues yo creo que, digo, sí, definitivamente cada mujer tiene un camino especial que tiene que recorrer con su pareja, ¿no? El camino a la maternidad y la paternidad no es uno solo. Y no se debe de comparar con nadie. Exactamente, es muy personal y lo importante es explorar.
yo creo que todas las alternativas. Así es. No existe una fórmula mágica. Nosotros no podemos hacer parir a las mujeres. Nos encantaría tener esa capacidad, ese poder para poder que todas tengan su parto. No tenemos esa capacidad. Nosotros lo que hacemos como profesionales de la salud es acompañarlas y darles toda la información y los espacios y la confianza para que puedan transmitir sus dudas, sus miedos y poderlas apoyar y acompañar en este proceso. Pero ya sí es muy personal el trabajo que cada una debe de realizar. Y es un camino lleno de aprendizaje de manera personal. Claro. Entonces, pues nos faltaron, obviamente, de estas de las técnicas de manejo de medidas de confort, hay un chorro. Yo creo que sí nos faltaría un buen momento para platicar a detalle de cada una de ellas. Pero de momento creo que hemos podido abarcar de manera global. Y lo más importante que yo quiero que se lleven de este episodio es que esto no es algo para que el parto sea bonito o algo para que el parto sea más instagramable o para que el parto sea O más... se vuelve un cliché. No, todo lo contrario. Todas estas herramientas que les estamos proporcionando están basadas en evidencia científica, Así es. definitivamente. Todas ellas potencian lo que viene siendo la capacidad de la mujer para parir. Y que no son modas tampoco. No, o sea, no son indispensables, pero son potenciadores, Así es. ¿sí? Y lo más importante es que son inocuos, o sea, no dañan, no causan nada de efecto, no alteran tu trabajo de parto, no van a perjudicar para nada la labor del médico. Son herramientas que puedes utilizar y si te las niegan, pues ahí hay que tener como que un ojo. Una red flag. Sí, Sí. porque deben de estar presentes en tu parto y no deben de ser por nada minimizadas y sobre todo desechadas desde que tú las consultes con tu profesional. Claro, y ¿sí? deben ser estas las primeras opciones antes que cualquier cosa. Definitivamente, antes que una epidural, antes que una oxitocina. O sea, vamos a revalorar qué podemos hacer para que la fisiología funcione y no tratar de sustituirla con métodos farmacológicos. Efectivamente. Pues agradecemos muchísimo su atención, su tiempo. Espero que este capítulo les sea de utilidad. Compártanlo si consideran que alguna persona pudiera beneficiarse de él. Y pueden seguirnos siempre en nuestras redes sociales. Estamos prácticamente en YouTube si los quieren ver En Spotify también. directamente o los pueden escuchar en Spotify si les es más conveniente. Y pues quedamos pendientes para el próximo podcast. Que tengan un bonito día. Y recuerden que todas las referencias que estamos utilizando estarán en comentarios. Gracias y un placer, Félix. Muchas gracias. Nos vemos pronto.